A continuación explicamos cómo funciona y cómo obtenemos beneficios con una opción de compra. Y empezamos diciendo que un contrato de opción de compra da el derecho a su comprador a comprar cierta cantidad de un producto a cierto precio en cierta fecha específica. Se parecen algo a los contratos de futuro, pero luego vamos viendo cuál es la diferencia. Mientras tanto, que obliga al vendedor de la opción de compra a vender a su contraparte las cantidades pactadas al precio acordado en una fecha determinada. Ahí ya ustedes ven cierta diferencia, puesto que en los contratos a futuros, tanto el vendedor como el comprador están obligados. En este caso, hay alguien que compra un derecho y alguien que vende una obligación. Por el derecho a comprar en el futuro, el comprador de una opción debe pagar una prima al vendedor de la opción. El vendedor de la opción recibe esta prima como un premio por el riesgo que éste asume hasta la fecha en que termine el contrato, puesto quien vende la opción de compra se está obligando a guardar un precio por cierto tiempo. En ese caso, lo que hace el que la compra es que paga una pequeña prima por el derecho a poder comprar. Em, Presentamos un escenario para poder explicar mejor cómo funciona esto de comprar una opción de compra y vender una opción de compra. Aquí tenemos un pequeño cuadro donde ponemos periodos en los que van a ir variando precios. Los precios para precios pequeños lo tenemos en rojo. Tenemos aquí el precio de la opción o lo que es la prima que el comprador paga por el derecho de poder comprar a un precio en el futuro, que en este caso es nuestro precio de ejecución, que lo tenemos aquí. Tenemos que nuestro precio de ejecución es de 100 pesos, o sea, dentro de 4 o 5 meses yo puedo comprar mi mercancía por un precio de 100 pesos, que fue el precio acordado. Aquí tenemos lo que son las utilidades del subyacente, o sea, las utilidades que vamos obteniendo en la medida que el precio de mi mercancía va variando, y la utilidad que vamos obteniendo o los beneficios que vamos obteniendo por el contrato de las opciones. En contratos de futuro y por ejemplo en inversiones de acciones, la utilidad del subyacente viene siendo la misma que tiene la opción o el contrato de futuros. Sin embargo, en un contrato de acción de opciones vamos a ver que esto es diferente. Aquí recordamos, ¿verdad?, que el derecho, una opción de compra nos da el derecho a comprar a un precio de ejecución, que en este caso es de 100 pesos, y se obtiene utilidades de comprar barato y vender caro, o sea que conviene que nuestro precio suba. O sea, de repente nosotros hemos acordado que vamos a comprar a un precio de 100 pesos. Si pasa lo siguiente, que el precio baja, por ejemplo, que se ponga a un precio de 76, lo que va a pasar es que nosotros hemos pagado 25 pesos, que fue lo que nos costó entrar en el negocio, para poder comprar algo a 100 pesos que ahora en el mercado se encuentra a 76 pesos. Eso significa una variación negativa de nuestra posición de 23 pesos. Sin embargo, yo no he perdido los 23 pesos. Yo lo que hice fue que perdí 25 pesos porque fue lo que pagué. Y aquí surge el principal o la principal diferencia que hay entre usted comercializar, por ejemplo, en comprar acciones o comprar futuros a comprar opciones. Cuando usted compra una opción, su pérdida es solamente esta prima o este precio que usted ha pagado por entrar en el negocio. Eh, para un precio de 76 pesos en el mercado, pues solamente he perdido los 25 pesos que he pagado, que es mucho más que los 23 pesos de la variación. Pero sin embargo, imaginémonos un escenario a donde el precio bajó a 13 pesos. En ese caso, para un precio de 13 pesos,
el subyacente tiene una pérdida o dio un bajón de 87 pesos. Sin embargo, nosotros solamente hemos perdido 25, que fue lo que pagamos para entrar en el negocio. Sin embargo, señores, otra cosa pasaría si el precio sube por encima de los 100 pesos a los que tengo que comprar. Imaginémonos que en 5 meses el precio sube a 193. En este caso tenemos una variación de 93 pesos. Y yo he comprado el derecho de comprar a 100 pesos algo que en el mercado se está vendiendo a 193. Por lo tanto, tengo una ganancia de 93 pesos. Y en este caso sí tengo acceso a esa ganancia por un precio de 25 pesos que he pagado. Y eso pues es una diferencia clara entre lo que es comprar acciones y comprar futuros con respecto a comprar opciones, porque lo que vemos es que en el caso de pérdidas pues solamente he perdido los 25, pero sin embargo en caso de ganancia pues he ganado toda la diferencia que hay entre el precio de ejecución y el precio del subyacente o de la mercancía que en este caso se está comercializando. Todo esto lo podemos verificar en esta grafiquita, viéndolo de forma gráfica. Vemos los beneficios en el eje de la Y, vemos el precio en el eje de las X y vemos en nuestra línea azul cómo se va comportando estos beneficios en la medida que el precio va variando. Vemos que para precios pequeños eh, solamente pues hemos perdido, vemos nuestra línea azul aquí en el rango de los 25 pesos que hemos pagado. Vemos como para rangos menores a los 100 pesos, que es nuestro precio de ejecución, solamente tenemos una pérdida negativa de 25 pesos. Vemos que luego que pasa del rango de los 100 pesos, de repente empezamos a obtener beneficios, no de los 100 pesos, sino cuando llegamos a los 125 pesos, bueno, ya hemos cubierto los 25 pesos que hemos pagado, más los 100 pesos que cuesta comprar. Y a partir de ahí, cuando mi precio va aumentando, pues también voy obteniendo beneficios. Al igual, por ejemplo, que en mi cuadro veo que, por ejemplo, ya para un precio de 115, para precios de 135, ya voy obteniendo beneficios positivos. Y es lo que también voy viendo en mi gráfica. Veo como de repente, como para precios por encima de los 100 pesos, los 125 pesos, ya empiezo a obtener ganancias de mi posición de compra. Y pues esto es una opción de compra. Una opción de compra es pagar por el derecho a poder comprar en el futuro. Entonces estamos claros que quien incurre en una opción de compra o quien paga por la opción de poder comprar en el futuro, tiene perspectivas de que el precio podría subir. Por lo tanto, amarrando un precio que él supone que es barato, en este caso de 100 pesos, podría cubrirse por las pérdidas que le podría ocasionar una subida en el precio. Y además de cubrirse de esas pérdidas, también puede obtener beneficios por una subida en el precio que de no haberlo hecho le hubiera causado quizás pérdidas futuras. La otra cara de la moneda es la venta de la anterior opción de compra. Y nos dice el cuadrito acá que quien recibe o quien vende esta opción de compra recibe el precio de la opción. O sea, en este caso los 25 pesos que pagó el comprador lo paga al vendedor de esta opción. Y él tiene la obligación de vender al precio de ejecución. O sea, tiene la obligación de vender a 100 pesos por aquellos 25 pesos que le acaban de pagar. Dice que obtiene utilidades del precio de la opción
si el precio del subyacente, o sea, de la mercancía que estamos comercializando, está por debajo del precio de ejecución, mientras el precio del subyacente o de la mercancía que contratada se encuentre por debajo del precio de ejecución, que en este caso es de 100 pesos, nosotros no estaremos ganando lo que vendimos la opción de compra, los 25 pesos que hemos recibido por asumir el riesgo de guardar un precio de 100 pesos. Y pues si esto no pasa, lo que estaríamos haciendo es vendiendo barato algo que podríamos haber vendido caro, o lo que es lo mismo, vender barato y comprar caro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, imagínense que de repente el precio baja, el precio baja y baja a 13 pesos. En ese caso, usted estaría vendiendo o podría vender a 100 pesos algo que está a 13 pesos. En este caso, pues estamos obteniendo, según lo que vemos aquí, es una ganancia por el cambio que ha sufrido en el subyacente, pero como estamos comercializando con opciones, cuando por ejemplo el precio de repente bajó a 13 pesos, que hubo una variación de 87 pesos, pues usted no tuvo una ganancia de 87 pesos, sino que usted hasta ahora solamente ha recibido los 25 pesos que pagó el comprador para que usted le guarde este precio de 100 pesos. Y esa es otra diferencia que existe cuando usted comercializa con opciones. El hecho de que de repente si usted hubiera comercializado con acciones, aquí usted hubiera ganado esto o con un futuro. Sin embargo, el que vende una opción de compra en este caso, bueno, o el vendedor de cualquier opción, solamente se gana la prima que le ha pagado quien tiene el derecho de comprar. Sin embargo, es diferente si, por ejemplo, el precio del subyacente aumenta. En la medida que el precio del subyacente aumente, para el vendedor de la opción de compra esto significa pérdidas. Porque, por ejemplo, vemos aquí que el precio se sitúa a 193 pesos. Esa es una variación de unos 93 pesos con respecto a la mercancía que estamos contratando. Pero también es una pérdida de 93 pesos para quien vendió la opción. Porque en este caso sí él asume las pérdidas por las variaciones. Entonces esta es otra diferencia, donde el que vende la opción de compra va a asumir como pérdida las variaciones que sufre el subyacente. En algunos libros, algunos autores le dicen, bueno, las pérdidas son infinitas porque va a asumir hasta el punto en el que llegue el valor o hasta donde varía este precio, pero eso es falso porque no es infinitamente. O sea, usted no va a abrir una opción por un tiempo indefinido, sino por el tiempo que esté contratada mientras el precio suba, pues esas son pérdidas para quien vendió la opción. En este caso, vemos que las pérdidas son por un periodo de 4 a 5 meses según el ejemplo que hemos puesto. Entonces, en la medida que este precio aumenta, o sea, el precio del subyacente aumenta o se hace más grande, el vendedor de la opción incurre en pérdidas, pues debe de vender barato algo que pudiera haber vendido caro. Las pérdidas asumidas por la variación en el precio de esta mercancía contratada pueden ser cubiertas por la prima pagada por el comprador, o sea, por estos 25 pesos. Cuando hablamos de esta prima que nosotros recibimos por haber vendido la opción de compra, es 25 pesos por cada cantidad contratada. En el caso de que hubiésemos contratado, por ejemplo, 100 unidades de lechuga, como pagamos 25 por cada ella, sería el que vende la opción de compra recibiría 2.500 pesos, 25 por cada lechuga que ha contratado.
Entonces, en caso de que el vendedor de esta opción de compra incurra en pérdidas, puede usar parte de la prima pagada, en este caso los 2.500 pesos, para poder ayudar a cubrir estas pérdidas. En caso de que el precio se mantenga por debajo de lo pactado, en este caso por debajo de 100 pesos, bueno, el vendedor se gana la prima, puesto de que imagínense, por ejemplo, que el precio se mantenga, como habíamos dicho, en 13 pesos. En este caso, el vendedor tendría, perdón, el comprador tendría que comprar a 100 pesos algo que podría comprar en el mercado callejero, y pues esto no lo va a hacer. Y en este caso, entonces el comprador de esta opción de compra lo que harían es no ejercerla y preferiría perder los 25 pesos que ha pagado antes de pagar 100 pesos por algo que pudiera comprar a 13 pesos. Por lo tanto, entonces el vendedor se ganaría la prima completa. En la medida en que este precio vaya aumentando, entonces lo que va a pasar es que esta prima se va a ir consumiendo, y como le digo, quizás se consume en su totalidad y pues tenga que utilizarla el vendedor de la opción para poder cubrir las pérdidas en que ha incurrido por su posición. Esto lo podemos verificar gráficamente acá con esta grafiquita que tengo, donde vemos cómo se va comportando esta posición para el vendedor de una opción de compra. Acá en el eje de la Y tenemos los beneficios, como siempre. En el eje de la X, en el eje de las X, tenemos cómo se van comportando los precios. Vemos que para un precio de 100 pesos tenemos utilidades de cero, es lo mismo que estamos viendo acá en la gráfica. Y vemos como en la medida que este precio va aumentando, también el vendedor de la opción va teniendo pérdidas. Sin embargo, si el precio se mantiene por debajo de 100, vemos como el vendedor se está ganando este rango de precios acá, que es de 25 pesos. ¿Qué son los 25 pesos que acaba de pagar el comprador por tener el derecho de poder comprar a 100? ¿Verdad que sí? Entonces, mientras este precio no sobrepase los 100 pesos, el vendedor se está ganando estos 25 pesos multiplicado por la cantidad que ha contratado para el futuro. También podemos analizar ambas gráficas combinadas, tanto el de la compra, aquí en una línea azul de una opción de compra, como con la línea roja, la venta de una opción de compra. Si vemos igualito en el eje de las Y los beneficios, en el eje de las X los precios, vemos como para la opción de compra, o sea, para la línea azul, para el comprador, en la medida en que el precio aumenta, se vuelven positivos los beneficios. Y vemos que mientras el precio está por debajo de 100, pues lo que está perdiendo es solamente la prima de 25 pesos que pago. Vemos cómo es constante la pérdida con respecto a precios por debajo de 100, y vemos que inmediatamente pasa de los 125 pesos, este comprador empieza a obtener ganancias. Sin embargo, vemos la otra cara de la moneda, como habíamos visto, que todo lo contrario, que es esta línea roja acá, que vemos que en la medida en que el precio aumenta, eh, sus beneficios se vuelven negativos. Sin embargo, mientras el precio está por arriba, su ganancia es constante y es de 25 pesos, y son los 25 pesos que está perdiendo el comprador de esta opción mientras el precio no aumenta. Entonces lo que vemos es que nuestro vendedor está recibiendo las pérdidas de nuestro comprador, mientras el precio del subyacente sigue por debajo de lo pactado. Por encima de lo pactado, pues entonces ya el comprador de esta opción empieza a ganar en beneficios y a ganarle a la prima. Estos 25 pesos
como habíamos dicho, que este ha pagado, quizás en un futuro pueden tener que ser utilizados por el vendedor de la opción para poder cubrir esta pérdida que vemos que este va adquiriendo o asumiendo en la medida que el precio del subyacente va aumentando. Y como lo habíamos dicho, pues esta pérdida no es para siempre, porque pues esta subida en este precio tampoco va a ser para siempre, solamente va a ser por el tiempo en que ha sido contratado esta opción de compra. Y por lo general, por su naturaleza, las opciones de compra no son a largo plazo, o sea, no pasan de 3 meses, 2 meses, semanas. Y pues tampoco las ganancias, como dicen, son ilimitadas, porque pues vas a obtener ganancias por el tiempo en que el vendedor obtenga pérdidas. Entonces lo que estamos viendo acá es cómo funciona una opción de compra, tanto desde el punto de vista del vendedor como desde el punto de vista de quien la compra, desde el punto de vista de quien obtiene una prima por venderla o una ganancia por asumir un riesgo por un tiempo determinado, así como la posición de aquel que paga una prima para poder en el futuro poder tener un derecho a poder ejercerla. El comprador solamente ejercerá el derecho siempre y cuando le convenga, o sea, siempre y cuando el precio del subyacente esté por encima del precio de lo pactado, porque si el precio del subyacente se mantiene por debajo de este caso de los 100 pesos, no vale la pena comprar a alguien algo a 100 pesos que podía comprar, por ejemplo, a 50. Eh, la otra modalidad dentro de las opciones es la opción de venta, o sea, comprar una opción de venta y vender una opción de venta, el cual será nuestro próximo video relacionado con la comercialización de opciones. Espero les haya gustado y les haya servido como referencia para los cursos. Mi nombre es Sócrates Mora, me despido. Bye.